Bueno, en esta ocasión tendremos otro aporte referente a la siguiente actividad que está vinculada directamente con las actividades económicas que los conquistadores desarrollaron en América y en Honduras particularmente. Si hay algo importante que se debe de mencionar es la imperiosa necesidad, la urgencia que los europeos vinieron motivados, era por la búsqueda de los metales preciosos. Dicho sea de paso, al empezar la conquista en Honduras, no encontraron inicialmente los ansiosos o ansiados metales preciosos. Nuestros nativos no conocían los metales. No así en los mexicanos, por ejemplo, los aztecas, o los incas, o los mismos indios del Caribe, donde Colón llegó, ellos andaban enjollados, o sea, conocían el uso de los metales mínimamente, o básicamente oro y plata. Colón, cuando regresó a España de su primer viaje, llevó consigo una cantidad de indios, y los indios andaban con collares, con pectorales, con brazaletes, aretes, y eso era un símbolo de que había conocimiento de los metales. Pero en el caso de Honduras, al cual me voy a responsabilizar, no estaba conocido el uso de los metales. Por consiguiente, arribaron a las costas y tomaron esclavos, y como tenían conocimiento de dónde nace, dónde se originan las vetas de metal, pues se fueron a los ríos y empezaron con lo que se le conoce originariamente como los depósitos auríferos de aluvión. En otras palabras, los depósitos significa los ríos, el lugar donde por la precipitación fluvial, por las lluvias en las montañas, cuando llueve y esas rocas o esas tierras están mineralizadas, entonces se desprende el oro o la plata y van cayendo por gravedad y por la fuerza del agua a los ríos. Los ríos nacen en las montañas. Entonces arrastran eso, van dando tumbos y van desprendiendo el metal de la roca mineralizada. Y al final, en las aguas mansas, como decimos nosotros, en las pozas tranquilas, ahí llevaban los españoles a los indios con unas bateas, con unos recipientes, los metían al fondo y empezaban a colar o a cernir el cieno, el fango, y al final quedaba a flote y a la vista lo que comúnmente se le conoce como las pepitas de oro, en este caso, o de plata. A medida fue avanzando la conquista, fueron conquistando, valga la redundancia, los lugares del interior de la provincia. Y ya en los lugares del interior es donde están los macizos montañosos, y para ello entonces utilizaron la dinamita o la pólvora para ir penetrando en las montañas e ir metiendo a los esclavos, a los indios, para que fueran buscando la veta, o sea, la piedra mineralizada que les diera lo que ellos andaban buscando, la gloria al final. En ese devenir, en ese proceso, se fueron también configurando territorios o lo que se llamaban centros mineros. Varios centros mineros como los de Olancho, que fueron viniendo de la costa, siguieron por ese rumbo, por el oriente, y luego fueron también avanzando hacia otros lugares, y así los tentáculos de la conquista fueron atrapando y fueron avanzando para poder fundar los que serían posteriormente reales de minas. Entonces tenemos en el largo y ancho del territorio hondureño, durante el periodo colonial, varios lugares identificados como centros mineros, entre los que ya he mencionado algunos, bueno, Tegucigalpa, Santa Lucía, Guazucarán, El Corpus,
Potrerillos, San Antonio de Oriente, Apazapo, Clavo Rico, el Tapón del Horno y así otros sitios que se me pueden escapar en este momento. En el siglo XVIII están los grandes yacimientos de San José de los Cedros, San José de Yoscarán, que fueron también muy importantes en el aporte a los metales preciosos y a la economía colonial en Honduras. De todo lo que se produjo, que se explotó en el continente, en la América hispánica, Honduras se considera, de acuerdo con Linda Newson y de acuerdo con Murdo MacLeod, un galés que también ha trabajado mucho sobre la minería en Honduras, el 5% fue el aporte del total de la América hispánica. Sitios importantes como Potosí, en Bolivia, o el mismo Perú, en donde, como dije anteriormente, los incas manejaban, conocían el oro, la plata, pues allá hubieran grandes yacimientos, en México también, y los yacimientos de plata de Argentina, por eso se llama Argentina. ARG es la sigla de la plata en la tabla periódica, y por eso le llamaron el Río de la Plata, o lo que nosotros también agringadamente le decimos River Plate. Pero el Mar del Plata, que fue un virreinato importante en el siglo XVIII, fue precisamente al amparo de los grandes yacimientos de plata que se extrajeron de ahí. Los mineros que se asentaron en el territorio hondureño, pues obedecían, entre comillas, a las autoridades, ya fuera el gobernador o fuera el alcalde mayor o un alcalde ordinario que tuviera jurisdicción en el territorio determinado. Entonces, a través de esas autoridades, los que conocían el oficio de la mina, de la extracción de metales, llegaban donde la autoridad y le solicitaban. A esa solicitud se le llamó reclamos. Y una vez que presentaba todos los documentos, los tramitaba, lo mandaba a la autoridad inmediata superior, que era el gobernador al capitán general, el capitán general al virrey que estaba en México, y el virrey lo mandaba al Consejo de Indios o en su defecto a la Casa de Contrataciones para que le aprobaran el derecho de explotar X o Y yacimientos. El fisco o la corona española sufrió mucho deterioro porque la corruptibilidad, de ahí nos heredan, por eso estos gobiernos son prototipo de la imitación que hicieron de los españoles, que vinieron a corromper estas sociedades, porque evadían el fisco de diferentes maneras. Por ejemplo, alguien tenía, por decir algo, 7 minas y decía que solo estaba operando con una, y tal vez estaba operando con todas las 7 al 100, como decimos, pero eso era parte de la evasión y eso estaba en contubernio con las autoridades. O sea, le pasaban, como decimos nosotros, la coima o la raja para que el funcionario se hiciera de la vista gorda y el minero no enterara al fisco lo que realmente estaba explotando. El derecho de una mina lo obtenía cuando, después de haber hecho el reclamo y hecho los trámites pertinentes, se le extendía a él una cédula real. Una cédula real viene de rey, porque la enviaban desde allá firmada a través de los funcionarios que hacían la gestión, y el rey daba su aprobación y decía, por ejemplo, yo, don Carlos, por la gracia de Dios, rey de Cerdeña, de Córdoba, de Murcia, de Granada, de las Islas Canarias, de todo lo que tenía en posesión, por cuanto a mí, presidentes y oidores que residen en la Cancillería Real de Santiago de los Caballeros de Guatemala, expidan las cédulas reales a los solicitantes, o sea, a los que habían pedido que se les vendiera, siempre y cuando paguen su justiprecio por él. Entonces, con ese documento de la cédula real, el minero ya era propietario de la mina, pero tenía que pagar su impuesto por explotar esa mina. Y había una forma de cómo controlar la explotación de las minas
a través de la venta del mercurio. El mercurio se convirtió en un monopolio, porque el monopolio significa que solo la corona podía vender en un lugar llamado la Casa Real. Ahí el minero iba a comprar el mercurio, si era honesto, y el oficial real le vendía la cantidad que quería, y con esa cantidad que él compraba le calculaba cuánto podía extraer o qué ganancia podría obtener de esa cantidad de mercurio comprada para poder separarlo de la broza. Un procedimiento muy complejo que no viene mucho al caso de explicarlo, pero lo importante es saber que a través de esa venta del mercurio le calculaban el quinto real, que es el 20%. Quinto es la quinta parte de 100. Y real, quinto real, porque le correspondía a la corona, al rey. Entonces, muchos mineros optaban por comprarlo de contrabando a los ingleses o optaban por hacer otras técnicas en la cual no requeriría de mucho uso de el famoso mercurio, que es el mismo azogue. Y había una categoría de trabajadores, los barreteros, los azogueros, de ahí viene su nombre del azogue, que es el mismo mercurio, y también estaban los tanateros, que cargaban unas enormes bolsas dentro de la mina, tenían que sacar la broza al exterior de la misma para poder triturarla, y utilizaban tecnología en aquel tiempo, que eran unos molinos o unos martillos enormes que se llaman almádanas, para poder reducir a su menor tamaño o pulverizar la roca mineralizada, que se le conoce comúnmente como broza. Y así fueron dándose esos procesos de la formación de los centros mineros. Tegucigalpa se convirtió en el centro minero por excelencia de la provincia de Honduras. Desde su descubrimiento en 1578 hasta llegada a la independencia, 1821, Tegucigalpa, o el Real de Minas de San Miguel de Tegucigalpa y Heredia, era el más importante productor de plata en toda la Capitanía General de Guatemala. Los guatemaltecos venían acá para llevarse los cargamentos de plata, para acuñar monedas, para poder tener una forma de compra-venta a través, ya no del trueque, ya había moneda. Entonces, esto va a generar una élite de poder que van a ser los mineros, que se van a constituir y se van a instalar en los principales poblados coloniales de la provincia de Honduras. Como otras actividades económicas, sufrió una crisis. La crisis estuvo marcada por los recursos renovables, se agotaron. O sea, la minería es un recurso natural no renovable. O sea, no se puede sembrar una pepita de oro para que nazca una mazorca de oro. Se terminó y hay que esperar miles de años para que se vuelva a juntar todo ese proceso con ácidos químicos, etcétera, etcétera. Y también por la fuerza de trabajo, la mano de obra se iba agotando a medida de que avanzaban los descubrimientos de yacimientos o se dedicaban a otras actividades. Entonces, la mano de obra indígena ya no era rentable o suficiente para la actividad minera. También decae porque en Honduras los mineros no utilizaron suficiente tecnología. Y al no utilizar tecnología, pues no avanzaron más adentro de las bocaminas que habían excavado y lo dejaron abandonado. Y también, como dije hace un momento, porque surgió una actividad muy importante que vino a sustituir a la minería en la crisis, que se llamó la ganadería. Entonces, para continuar con esto y aprovechar el tiempo, la ganadería, como lo acabo de decir,
surge en el siglo XVIII, pero no es que ahí nace, sino hace antes. O sea, a diferencia de la minería que la conocían los aztecas, que la conocían los caribeños, o lo conocían los incas, la actividad ganadera no existía en América. Por lo consiguiente, fue una exclusividad, fue introducida directamente por los españoles al momento de entrar en contacto con estos territorios. Los españoles trajeron consigo una gran cantidad de ganado, una diversidad de ganado, como el vacuno, como el caballar, como el mular, como el asnar, el porcino, el ovino o el caprino. Entonces, todo eso era para un beneficio de los colonos, pero luego fue siendo reproducido y fue criado a grandes escalas en los grandes pastizales que habían y que justamente estaban muy cercanos a los centros mineros. ¿Para qué? Para suplir de carne, de leche y sus derivados, lo mismo que de cuero, para poder hacer las bolsas que usaban los tanateros, para hacer amarres o lazos, o además para el cebo, que era importante para impermeabilizar la bolsa y para alumbrarse. Del cebo, o sea, el resto, la grasa de la vaca o del buey o del toro, como quieran llamarlo, servía para eso, para hacer velas. Y si se licuaba o se ponía fluido, se podía poner en un recipiente, con una mecha o un trapo, y servía también como una lámpara improvisada para poder. Y en las minas la utilizaban como antorchas, porque las minas son oscuras, no había energía eléctrica, no había plantas, no había nada. Entonces, para que los trabajadores, los indios, los esclavos, pudieran saber dónde estaba la veta, el hilo del oro o de la plata, entonces las tenían que iluminar con esas antorchas que precisamente las hacían con cebo de vaca. Se sabe que los caballos, por ejemplo, en Honduras, Gil González fue uno de los primeros que introdujo el caballo. Incluso hay un lugar que ahora se llama Puerto Cortés, pero que se llamó originalmente Puerto Caballos, porque ahí tuvo una mala experiencia Gil González Dávila. Cuando estaba bajando los caballos, se quebró la rampla, no lo soportó, y los caballos cayeron al fondo y no pudieron sobrevivir, se ahogaron. Y para que los indios no se fijaran que el caballo era mortal, los sacaron del agua y los enterraron, y a ese lugar lo bautizó como Puerto Caballos. Entonces, esa es la primera experiencia que se tiene documental, no invento, sino documental, de que fueron introducidos caballos. Cuando Hernán Cortés viene en 1525, que también ya lo había mencionado, cuando viene a saber qué ha pasado con Cristóbal de Oliva y Francisco de las Casas, y encontró en Trujillo a la gente que se estaba muriendo, les dejó ganado, les dejó vacas, les dejó cerdos, etc. Y ahí empieza entonces el primer contacto con la ganadería. Y como dije al principio, es una actividad económica traída exclusivamente por ellos. No había en América una actividad similar. Si bien es cierto, los incas o los aymarás o los chimú tenían la domesticación de la llama, de la alpaca, de la vicuña y el guanaco, pero eso no es ganadería. Esas especies son parientes de los camellos, se llaman camélidos, la llama es un camélido. Los indios de Norteamérica convivieron con el búfalo, pero solamente lo cazaban para optimizar sus carnes, para sobrevivir y
las pieles para las temperaturas muy bajas en esas latitudes, pero no lo domesticaron. Entonces, la ganadería sí fue introducida y se establecieron grandes hatos ganaderos, estancias, haciendas, para criar en buenas proporciones este tipo de ganado, que servían para transporte, en el caso de las pulas, por ejemplo, para la minería, para transportar añil, para mover los, lo que se le llama las moliendas de caña, los trapiches, o para triturar el oro o la plata con unos molinos de unas ruedas enormes. Entonces movían, algunos conscientes, las movían con fuerza mular o caballar o asnar, pero otros lo hacían con los indios. Los indios son los que hacían ese trabajo por no querer comprar o crear este tipo de ganado. Entonces la ganadería despunta en el siglo XVIII. El siglo XVIII es el auge de la ganadería. Y en todo el reino de Guatemala, la Capitanía General de Guatemala, va a ser Honduras el que lleve la voz cantante en cuanto a la producción y comercialización de ganado. Hay datos innumerables acerca de las grandes cantidades de ganado que se criaban en Olancho, en Choluteca, en Tegucigalpa, que hoy es todo Francisco Morazán, en Comayagua, en los principales centros políticos y económicos de la provincia, que eran 7, ya los he mencionado, ahí eran por excelencia donde se criaba ganado. Pero el más importante fue Tegucigalpa, dado que un dato que el gobernador de la provincia de entonces, Antonio de Cariñanos, hacía un censo agropecuario y censó que en la provincia había 500,000 de cabezas de ganado. O sea que había mucho más ganado, vacas, que gente. Creo que no llegaban ni a los 40,000 habitantes en la provincia de Honduras y sí había más de 500,000 cabezas de ganado vacuno en la provincia. Para 1808 más o menos se hace ese censo agropecuario por el gobernador de la provincia. Los encargados de la crianza de ganado va a ser una élite que surge precisamente al amparo de la herencia de los peninsulares. Estos se van a llamar criollos. ¿Quiénes eran los criollos? Los hijos de españoles nacidos en América, papá y mamá nacidos allá en España, pero el hijo nació en Yuscarán, nació en Tegucigalpa, nació en Comayagua, nació en Choluteca, y a él se le llamó criollo. Y eso en el orden estratégico, estratigráfico, social, van a ser los segundos, después de los peninsulares. Se le llama peninsular al que viene directamente de la península, y criollo es un blanco, pero que no tiene el mismo abolengo del gachupín, del que es rosada la mejilla. Por eso les decían gachupines o chapetones, porque ellos eran los mandamás. Pero el criollo ya en el siglo XVIII, en los albores de la independencia, está desplazando al peninsular. Y ese es el que va a tener un repunte económico con la actividad ganadera. José Cecilio del Valle, por ejemplo, nacido en Choluteca, era uno de los grandes hacendados, un criollo que se dedicaba a la crianza de ganado de su familia y era un potentado, además de ser un funcionario de la corona española, aunque lo vamos a ver más adelante en la independencia, que vivía bien porque tenía ganado y ganaba un sueldo que le pagaba la corona. Por eso no quería la independencia, pero lo ponemos nosotros en los murales del 15 de septiembre como el gran precursor, como un prócer. Pero eso ustedes lo tendrán que juzgar. Por eso decía Ramón Rosa, la historia es el más augusto tribunal donde se juzgan los hombres y los pueblos. Bien, entonces la ganadería le dio gran auge económico a Honduras. Y para optimizar
el ganado para poder comercializar y que no fuera en abundancia, que se criara aquí. Entonces se llevaba a vender a Guatemala, a Chiquimula particularmente, y en las ferias ganaderas que estimulaba o que fomentaba El Salvador, que era San Vicente y San Miguel, ahí era muy cotizado y muy demandado el ganado que se producía en Honduras. Y la actividad ganadera no tiene crisis. Hasta el día de hoy, la actividad ganadera en el siglo XXI es una de las más sólidas porque se exporta carne, se exporta cuero y suple los mercados locales. Entonces, eso lo que el alcance de la carne a esta altura, eso depende de otras cosas, no es que no haya, sino es por la carencia del capital. O sea, la falta de circulante, eso es lo que falta. Pero ganado hay. O sea, hay haciendas aquí que tienen cualquier cantidad de cabezas de ganado. La agricultura, que es una actividad que está desde el periodo prehispánico. O sea, los españoles no vienen a enseñarle a cultivar a los nativos. Los que vivían en el área mesoamericana sabían sembrar maíz, frijol, calabazas, tomates, ayotes, aguacates, patastes, todo lo que termina en T es originario de América. Y los del área intermedia, eso sí, no, porque recuerden que eran nómadas, eran deambulantes. Pero la actividad agrícola no es una invención, no es una introducción. Lo que los españoles hacen con la agricultura es un sincretismo, una combinación, porque ellos traen productos de Europa que no necesariamente eran europeos, y podemos hacer una clasificación de lo que trajeron y de lo que llevaron. Por ejemplo, ¿qué trajeron? El café. ¿De dónde es el café? De Etiopía, África, porque colonizaron primero allá. Y cuando ya estaba colonizado acá, entonces lo trajeron para sembrarlo y para tener un consumo y luego exportarlo hacia Europa. ¿Qué más trajeron? Lo que era para ellos sustentable, el trigo para hacer el pan. Ellos no comían tortilla, el maíz es originario de América. ¿Qué más trajeron? La uva para hacer el vino. Trajeron la caña de azúcar para endulzar y es de África. Trajeron bananos. Los bananos no se conocían acá. Trajeron los europeos de África. Trajeron la oliva para hacer su famoso aceite. Trajeron cítricos, naranjas, toronjas, limas, limones, lo que ustedes quieran involucrar ahí en la familia de los cítricos que no habían en América. ¿Qué llevaron? Grandes cantidades. Unas de ellas no necesariamente comestibles, porque no todo lo que se siembra es comestible. Por ejemplo, el tabaco. El tabaco es originario de acá, no lo conocían en Europa. El algodón, el maíz, el frijol, lógicamente. La papa, o sea, los tubérculos también los llevan de acá. El cacao, que ahora nos lo devuelven en barras y con figuritas y con almendras y con nueces y con un montón de piquetes y lo consumimos, pero se lo llevaron de América. Es originario el cacao de estos lugares. Plantas de tipo medicinal como la ipecacuana, la cochinilla que sirvió para teñir telas y sobre todo el añil que se llama originalmente jiquilite. La planta se llama jiquilite, termina en T. Esa es una de las plantas más importantes que se conocieron en el Nuevo Mundo y que era desconocida en el Viejo Mundo. Es el añil, el índigo, que
sirvió para teñir telas naturalmente, porque es una planta, y quedaba color azul, el famoso azul grana. Entonces, eso lo llevaron los españoles y explotaron a fuerza de trabajo, como dije en una ocasión, expropiaron las tierras de los indios, las mejores tierras, y ahí mismo los sometieron para que ellos produjeran estas tierras sin tener la capacidad o la condición o la esperanza siquiera de tener ganancias, porque lo único que les daban era subsistencia, pero después se les pagaba una bagatela, un salario miserable, y de ese salario tenían que guardar para pagar el tributo que, por ser indios encomendados de la corona, a los encomenderos colonos españoles que residían en Honduras, el indio tenía que guardar su fichita para poderles pagar a los españoles 2 veces al año. O sea, les pagaban mal y todavía tenían que pagar. Y lo que ocurre igual acá, el salario mínimo en Honduras, y yo no quiero romper el esquema, pero hay que aterrizar del pasado al presente. El salario mínimo no es un salario justo, y de ahí tienen que pagar vivienda, tienen que pagar transporte, tienen que pagar los útiles del hijo. Estamos hablando de algo público nada más, la salud. Entonces, de igual manera, se trasladó el feudalismo de la Europa medieval a América y se explotó al indio como fueron los señores feudales en la Europa de la Edad Media. La agricultura tuvo crisis en el siglo XVIII también, pero los agricultores se ampararon en la corona para demandar apoyo, la corona española, en la reforma borbónica del siglo XVIII. Eso es importante tenerlo para un siguiente momento. En el siglo XVIII surge lo que se llaman las reformas borbónicas, porque llegan al poder, a la corona de España, una familia de apellido Borbón, y hacen una serie de reformas y medidas, y entre ellas tuvieron que enfrentar la crisis de la agricultura y la solventaron reduciendo los impuestos, la alcabala y el almojarifazgo. La alcabala era el impuesto que se cobraba por el consumo interno, y el almojarifazgo era el impuesto que se cobraba para los que exportaban o importaban. Entonces, con eso se hace una salvedad y se recupera temporalmente la agricultura dentro del contexto del periodo colonial. Y también recurrieron al apoyo de la iglesia a través de una figura que se va a llamar la cofradía. Y eso lo vamos a ver más adelante. Espero que les sirva este video para las actividades y sobre todo para tener un mayor conocimiento respecto a eso.